Bienvenidos nuevamente a una videoclase de la unidad Modelos de Inventarios Probabilísticos. En esta ocasión, estudiaremos el modelo 1, nivel de orden con demanda uniforme y escasez, dado por C1 y C2. Estudiaremos algunas generalidades y luego resolveremos un ejercicio. Comencemos. El modelo 1, nivel de orden con demanda uniforme y escasez, no es más que un modelo cuya demanda se mantiene durante todo el periodo. El precio de los artículos permanece constante y el costo de realizar un pedido o costo de reorden es insignificante. Es decir, C3 es igual a 0. Algunas características de este modelo son: 1. La demanda es probabilística. 2. La demanda puede ocasionar que el sistema incurra en escasez. 3. La demanda para un periodo de tiempo t se conoce como x de t y esta sigue una función de probabilidad f de x. 4. El tiempo de holgura es igual a 0, los insumos son instantáneos. Y 5. El periodo de inventario es constante. Representemos gráficamente el modelo 1. Podemos observar en el dibujo la demanda representada por X, la escasez representada por la demanda menos el nivel de inventario, y el nivel de orden, que es una de las variables a determinar en estos modelos. Al analizar el comportamiento de los inventarios, notamos que inicialmente se abastece y luego va tendiendo una declinación hasta llegar a una escasez, si no abastecemos en el momento de llegar al nivel de orden. También es necesario mencionar que X, representada por la demanda, se puede evaluar de dos formas, ya sea de forma continua, es decir, sin restricciones en sus valores, que está representada por f de x, es decir, una función matemática dado por la integral de menos infinito a más infinito de f de x por dx igual a 1. La otra de las formas es discreta, es decir, que existen restricciones en los valores que puede aceptar la variable. Está representada por p de x, cuya sumatoria debe ser igual a 1. De otra manera, no es función de probabilidad. Para la resolución de problemas de este tipo de modelo, debemos proceder de la siguiente manera. Debemos distinguir de dos tipos de casos. El caso 1, por ejemplo, identificando unidades continuas, y el caso 2, identificando unidades discretas. En el caso 1, identificando unidades continuas, para ello utilizaremos la fórmula que se muestra. Observemos bien, está dada por una función en integrales, donde utilizaremos diferentes variables como C1, C2 y la función de probabilidad que pueda dar el ejercicio. En el caso 2, identificando unidades discretas, podemos observar la fórmula. En el caso de unidades discretas, las integrales de la ecuación se transforman en sumatorias y aparece el módulo de compra, μ, que es el que indica cuánto varía cada una de las clases de la demanda X. Se calcula mediante la diferencia entre un valor superior de X y el inmediato inferior. Para este caso, se debe encontrar cada uno de los valores de costos iterando para cada posible S0, hasta detenerse cuando el valor del costo de la siguiente iteración sea superior al actual. El S0 corresponde al costo más bajo. Los valores X y S varían en función de μ. Podemos observar las fórmulas que utilizaremos para el caso 1 y el caso 2. Otra forma de encontrar S0 es utilizar la ecuación que se muestra, representada por una sumatoria.
El S óptimo corresponde al valor de la ecuación anterior que cumpla la ecuación mostrada en la parte inferior. Es necesario, al resolver, tomar en cuenta los datos que tenemos y en función de ellos, utilizar la fórmula adecuada. Podemos observar, en este caso, las fórmulas que utilizaremos para encontrar S sub 0. Resolvamos un ejercicio para comprender mejor este modelo de inventarios. El ejercicio dice de la siguiente manera. La demanda de un artículo es uniforme con función f de x igual a 2 sobre 81x. El intervalo de demanda es x mayor o igual que 0 o x menor o igual que 9. Los costos son C sub 1 igual $1, C sub 2 igual $2. El ejercicio nos pide encuentre el nivel de orden S sub 0 y su costo asociado, C sub O. Podemos fácilmente identificar que en esta ocasión utilizaremos unidades continuas, ya que tenemos una función de probabilidad. El primero de los pasos que debemos realizar para resolver es comprobar si es una función de probabilidad. Esto con el objetivo de determinar el espacio muestral. Para ello procederemos a resolver la integral definida de 0 a 9 de 2 sobre 81x por dx, como nos menciona el ejercicio. Al resolver, comprobamos que exactamente la respuesta nos da un valor de 1. Comprobando que sí es función de probabilidad, y ahora procederemos a resolver lo siguiente. Debemos encontrar S. Para ello, utilizaremos las fórmulas anteriormente mencionadas. Por el tipo de unidades, debe seleccionar la fórmula que contiene integrales. Debemos sustituir los valores de la función y los costos proporcionados por el ejercicio en la fórmula. Recordemos que los límites de la integral pueden variar según el problema que desea resolver. Para este caso van de 0 a S y de S a 9. Al resolver la integral definida, notamos que determinamos una ecuación en función de S. Para este caso es una función cuadrática. Menos 3s al cuadrado más 54s menos 162 igual a 0. Resolviendo la ecuación, tenemos dos valores de S. Estos son S igual a 30 y S igual a 14.20. Recordando que la función tiene un intervalo definido, solo podemos tener como dato válido S igual a 3.8. De esta forma hemos encontrado S. Procederemos a calcular el costo asociado al valor de S calculado, utilizando la ecuación de costos dada por algunas integrales definidas, recordando siempre que esto es debido al tipo de unidades utilizadas. Sustituyendo los valores del ejercicio y el dato de S encontrado en el paso anterior, procedemos a resolver la integral definida y determinamos el valor del costo óptimo. Para este caso nos dio un valor de $2.54. De esta manera hemos resuelto este ejercicio. Continuando con el modelo de inventario probabilístico nivel de orden con demanda uniforme y escasez, debemos identificar cómo proceder cuando tengamos como base unidades discretas. Hay dos formas diferentes de solucionar los problemas de este modelo. Estos son: 1. Encontrando S sub 0 y luego el costo total, utilizando la tabla que se muestra. 2. A través de un proceso iterativo, encontrar el costo total
y después encontrar S sub 0. Según la fórmula de costos totales, C en función de S, X, mostrada anteriormente. En este proceso se va incrementando S en función de mu, de manera multiplicativa. Mu, 2 mu, 3 mu, 4 mu, etc. hasta lograr el cambio en la curva de costos. El costo más bajo corresponde a S sub 0. Para comprender mejor los procedimientos, resolvamos un ejercicio. Este dice de la siguiente manera. Un artículo se ordena semanalmente. La demanda para este artículo es uniforme con las probabilidades siguientes. Vemos el ejercicio, nos da unas tablas en función de X y una probabilidad P de X. Y nos da algunos datos. Los costos son C sub 1 igual a $2 por unidad por semana y C sub 2 igual a $24 por unidad por semana. El ejercicio nos pide encuentre el nivel de orden S sub 0 y su costo asociado C sub O. Procederemos a resolver este ejercicio. Nuevamente, el primero de los pasos que debemos realizar es comprobar si es una función de probabilidad. Esto siempre con el objetivo de determinar el espacio muestral. Para ello, hacemos una sumatoria de los valores de probabilidad que nos da el ejercicio. En este caso, 0,04 más 0,20 más 0,37 más 0,30 más 0,09. Vemos la sumatoria nos da un total de 1,0. De esta manera comprobamos que sí es función de probabilidad y podemos continuar con resolver el ejercicio. Luego debemos proceder a encontrar el módulo de compra, mu, ya que hemos identificado que estamos utilizando variables discretas. Para ello debemos simplemente restar el límite máximo menos el límite mínimo de los valores dados. Para este caso, 20 menos 15, obteniendo un valor de módulo de compra de 5 unidades. Los valores X y S varían en función de mu. Resolveremos el ejercicio utilizando la siguiente tabla, pero antes debemos identificar qué representa cada una de ellas. Por ejemplo, en la columna 3, vamos a sumar el valor de esa fila más el inmediato anterior de la columna 2. En la columna 4, sumaremos la columna 1 más el módulo de compra entre 2. En la columna 5, dividiremos la columna 2 entre 1. En la columna 6, debemos iterar para cada S. En la columna 7, multiplicar la columna 4 por la columna 7. Y en la última columna, la 8, debemos sumar la columna 3 más la columna 7. Encontremos S sub 0 para este ejercicio. Calculemos la primera fila considerando un S igual a 0 y un P de X igual a 0,04, según la información de la tabla dada por el ejercicio. Colocaremos en la columna 1 el valor 0, en la columna 2 la probabilidad, en este caso 0,04, y en la columna 3 la sumatoria de X hasta S. Para esta fila, como estamos considerando un valor de S igual a 0, solo colocaremos el valor de la probabilidad de ese dato. Continuando con la columna 4, sumaremos S más el módulo de compra entre 2. Recordemos que el módulo nos dio un valor de 5. Para esta columna, colocaremos el valor de 0,25, ya que estamos considerando S igual a 0. Ahora procederemos con la columna 5
Vemos que este valor no podremos calcularlo porque no podemos dividir entre 0, que es el valor de x. En la columna 6 tenemos una sumatoria que en este caso sí podemos calcular, ya que la variable x ahora lleva sumado el valor del módulo de compra. Resolviendo nos da un valor de 0.1015. Luego continuaremos con la columna 7, donde multiplicaremos el dato de la columna 4 con la columna 6. Procederemos a calcular la columna 8, donde sumaremos el valor de la columna 3 más la columna 7, dando un valor de 0.29375. Continuemos con las filas siguientes de la misma manera. Al resolver cada una de las filas siguientes según los pasos anteriores, obtendremos los resultados mostrados en la tabla. Pueden observar detenidamente en la tabla cada uno de los valores calculados según los datos dados por el ejercicio. Observemos detenidamente cada uno. Ahora analicemos cuál es el valor de S óptimo que estamos buscando. Utilizando como base la fórmula mostrada de costos y mu en función de S, debemos seleccionar el valor que cumple con la desigualdad. Podemos calcular fácilmente el valor del centro al sustituir por los costos dados por el ejercicio. Obtenemos un valor de 0.9231, el cual, según la desigualdad, debe ser menor que mu sub S y mayor que mu S menos mu. En este caso, el mu S anterior. Identificando eso, vemos que el valor de mu en función de S que cumple con esa desigualdad es 0.988. Y en este caso, seleccionamos un valor de S igual a 15. Ahora es necesario proceder al cálculo del costo asociado a este valor de S. Para ello debemos utilizar la fórmula mostrada de costos, considerando que estamos utilizando siempre unidades discretas. Por ello utilizaremos la fórmula dada por las sumatorias. Al introducir los datos según los valores obtenidos anteriormente y calcular, debemos obtener un valor de costo óptimo de $20.46. Vemos por ahí los cálculos realizados. De esta manera hemos resuelto este ejercicio. Esto es todo por hoy. Nos vemos en nuestra próxima videoclase, donde estudiaremos otro de los modelos de inventarios probabilísticos. Hasta luego.